Hola, ahora vamos a resolver un ejemplo 5 correspondiente a la ley de Coulomb, ¿sí? Para poder calcular ahora, en este caso, la fuerza eléctrica resultante sobre una carga puntual 3, pero en este ejemplo que no es característico de un triángulo rectángulo, de un cuadrado, o de un rectángulo, o de un triángulo equilátero. ¿Sí? Más que nada este sistema vendría siendo, ¿sí? Donde las cargas están ubicadas en las esquinas o en los vértices de un triángulo obtuso, ¿sí? O triángulo escaleno, como quieran llamarlo. Bien, como pueden ver, tenemos entonces que nuestra carga de referencia es Q3. Apenas que tú tengas cuál es tu carga de referencia, acuérdate que tu carga acción, tú le colocas un plano cartesiano, ¿sí? Para que tengas tu sistema de referencia euclidiano, ¿sí? Dentro del mismo. Bien, ahora colocas las direcciones de las fuerzas correspondientes a los signos de las cargas. En este caso, vamos a empezar con una más cercana. Este negativo y este negativo, ¿sí? La interacción que hay entre las cargas es una fuerza de repulsión. Cargas iguales se repelen. Entonces, esta fuerza, como está a la izquierda, ¿sí? La repulsión va en sentido contrario. Sería para este lado. Y le colocamos entonces su nomenclatura. En este caso sería la fuerza eléctrica que hace la carga 2 sobre la carga 3. 2, 3. Bien. Ahora, nosotros tenemos esta que está aquí. Esta carga que viene de acá arriba, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Como no aparece la distancia que hay de 1 a 2, de 1 a 3, perdón, entonces esa distancia, voy a ponerle la distancia 1, 3, no la tenemos, y esa fuerza va a ser de atracción porque las cargas son de distintos signos. Así que esta fuerza, ¿sí? Va a ir en la dirección hacia el segundo cuadrante. Bien, esa fuerza va a tener el nombre, la fuerza eléctrica, ¿sí? Que hace la carga 1 sobre la carga 3. Bien, ahora nosotros ¿qué necesitamos? Según nuestro plano de referencia, nosotros necesitamos, para poder calcular esta fuerza, nosotros tenemos todo, no hay problema. Lo que nos hace falta es la distancia, ¿sí? Para poder calcular. Y para poder hacer la sumatoria de fuerza, necesitamos entonces este ángulo de referencia, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer entonces el análisis. Como puedes ver, el triángulo que está aquí no es un triángulo rectángulo, por ende no podemos usar el teorema de Pitágoras. Para poder hacer el teorema de Pitágoras habría que completar este triángulo que está aquí, entonces eso sería el camino mucho más largo. Vamos a usar entonces la ley del coseno para buscar la distancia, ¿sí? Que sería la diagonal más larga, ¿sí? El lado más largo del triángulo. Y usamos la ley del seno para poder entonces buscar este ángulo. ¿Bien? Ok, vamos a aplicar entonces ley del coseno. Entonces sería, acuérdate que tu ley del coseno, vamos a poner este triángulo así, ¿sí? Este lado de aquí es 5. Este lado es 5. Vamos a ponerlo más, que se vea más visible. Bien, vamos a verlo aquí. Así, así y así. Este lado es 5, este lado es 7 y necesito entonces este lado que le vamos a llamar C. Bien, y tenemos entonces el ángulo que es opuesto a ese lado C, que es 130 grados. Acuérdense que la ley del coseno dice que si tú tienes dos lados y el ángulo entre esos dos lados, puedes buscar entonces el lado que está al frente del ángulo conocido. Bien, o sea que si me hubieran dado este ángulo de acá, no podría usar esta ley, tendría entonces otro problemita. Sería aquí entonces C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que puede ser cualquiera de los dos, más B al cuadrado, que va a ser obviamente el otro lado, menos 2 veces el producto de esos dos lados
por el coseno, ¿sí?, del ángulo que está opuesto a C. Bien, así que esto sería 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 veces 5 por 7, ¿sí?, coseno en este caso de 130. Obviamente este producto te va a dar positivo, por ende, porque el ángulo es mayor a 90 grados. Bien, y a todo eso, entonces se le extrae la raíz cuadrada. Bien, para poder entonces buscar el lado C. Haces el cálculo, te da entonces, aplicas el cálculo, te da 10,91 redondeando. Bien, entonces este lado te da 10,91 centímetros. Bien, ok, tiene lógica. Ahora vamos a aplicar la ley del seno aplicado a eso, porque ya tenemos entonces 3 lados y un ángulo. Cuando tienes 3 lados y un ángulo, puedes hallar los otros 2 ángulos aplicando la ley del seno. Bien, vamos a aplicar la ley del seno. Vamos a llamar entonces, ¿cuál ángulo necesito? Necesito este que está aquí, que es correspondiente a este que está acá, ¿sí? Vamos a llamar ese ángulo, vamos a llamarlo A mayúscula. Bien, entonces seno del ángulo A entre su lado, que es el lado opuesto, que es 7, tiene que ser igual a seno de 130, ¿sí?, que va a ser igual a su lado opuesto, que es 10,91, ¿sí? No hay que transformar nada, ¿sí? Bueno, no se vio en el video. Seno del lado opuesto, el lado opuesto es 7, ¿ves? Mira, seno entre su lado opuesto tiene que ser igual a seno de 130, su lado opuesto es C. Bien, que no da 10,91. Bien, no hay que transformar nada a metro. Entonces esto me queda, el 7 pasa multiplicando, así que me queda seno de A va a ser igual a 7 seno de 130 entre 10,91. Y después A va a ser entonces el seno inverso de esta respuesta de acá arriba. Voy a ponerlo así, seno inverso de esa respuesta, que me va a dar entonces eso. Así que esto me va a dar 7 seno de 130, ¿sí?, entre 10,91, ¿sí?, me da entonces 0,49. O sea que seno inverso de eso tiene que ser casi 30 grados, 31 por ahí. Bien, me va a dar entonces casi 30 grados. Dije que 31, pero bueno, menor, sí. 29,44. Entonces esto te da 29,44 grados. Bien, ok, ahí tenemos entonces cómo sacar esto. Ya, ahora vamos a hacer la parte que es muy repetitiva, que es, vamos a calcular las dos fuerzas y hacer la sumatoria. Bien, primero empezamos con la fuerza 2,3. La fuerza 2,3 que está aquí va para la derecha. Sería K, Q2, Q3 entre la distancia 2,3 al cuadrado. Bien, sería 9 por dial a 9. Ponemos 2, que es el valor de Q2, 2 por dial a menos 6, por el valor de Q1, que es 1 por dial a menos 6, entre la distancia en metros, acuérdense, ¿no? Porque estamos usando las unidades de K, de la constante K, que es la constante de Coulomb, y acuérdate que tiene que estar en metros, no puede estar en aquí los micros, acuérdate que se prefijan. Bien, y bien, haciendo todo ese cálculo me da 7,2. Hacemos lo mismo entonces con la fuerza 1,3, que es la fuerza que está entre estas dos cargas. Esas dos cargas, una carga es de 5, aquí está, la otra carga es la de 1, aquí está, y la distancia, que es la distancia que buscamos acá abajo con la ley del coseno, 10,91 centímetros en metros, corremos la coma 2 veces para la izquierda, me da 3,78. Y ahora, aquí en este espacio, vamos a hacer la sumatoria para saber cuánto me da la resultante. Bien, hacemos nuestra tabla característica para hacer la sumatoria, ¿sí? No es muy usada a nivel universitario, pero sí didáctico a nivel secundario. Bien, ahora hacemos la sumatoria, las componentes que van en X. Ok, 2,3 solamente tiene
componentes, o sea, todo solamente tiene, el vector va para la derecha, solamente tiene componentes en X, no tiene componentes en Y. Así que todo el valor de 2, 3 va para allá, ¿sí? 7,2. Mientras que este señor va hacia el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es negativo, ¿sí?, en X y positivo en Y. Bien, esas son sus características. Y ahora ponemos el valor. Aquí sería 3,78, pero la referencia es el coseno del ángulo que calculamos con la ley del seno, que es 29,44. 29,44. ¿Sí? Ponemos exactamente lo mismo acá, 3,78, pero la referencia es el seno del ángulo. Bien, hacemos la operación en la calculadora. Acuérdate que este de aquí es positivo a la hora de ponerlo en la calculadora, o sea que estos se restan, este va a ser el mismo valor y después aplicamos pol. Acuérdate que pol es el teorema de Pitágoras para buscar de forma polar el vector resultante de la fuerza. Bien, y estos serían los resultados de, en este caso, la sumatoria algebraica de estos que están aquí. Espero que estén practicando en casa. Bien, hacemos entonces, para buscar el módulo de la dirección, esta es la resultante, es de la respuesta, pero de manera cartesiana, o sea, de manera rectangular. Bien, entonces sería la componente en X de la fuerza resultante y la componente en Y de la fuerza resultante, o sea que me va a dar en el primer cuadrante. Pero si el problema pide, ¿sí?, cuál es el módulo y la dirección, o sea, entonces vamos a hallar la magnitud usando entonces, ¿sí?, la aplicación de la calculadora que es POL. 3.91,1.86. Si tu calculadora termina en LATS, la calculadora LATS usa coma aquí y aquí tendrías que usar punto y coma. Bien, para que tengas presente esto. Aplicas entonces POL en la calculadora. Practicamos nuevamente POL. Acuérdate que está aquí arriba del más. Es decir, POL significa notación polar, ¿sí?, o convertir. ¿Sí? Es una conversión de las componentes rectangulares del vector a una notación polar. ¿Sí? Ponemos entonces los valores como si fuera punto XY. Y entonces, ¿qué me da? R, que vendría siendo el vector resultante, 4,33 redondeando. Entonces, la fuerza eléctrica resultante, 4,33 newton, punto y coma. Entonces, el ángulo con respecto a la horizontal X, con respecto al eje X, me da 25,44. Este sería entonces el vector resultante. Bien. Saludos.